Vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar. Un segundo. Hacemos así. Bien. Vamos a ver. Bueno, avísenme si mi foto tapa algo. Además de así. Si algo no se está viendo y no me doy cuenta, me dicen y saco mi foto, no, perdón, mi cámara. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien. Bien. Bueno. Arrancamos. Bien, esta es la cuarta clase. Hemos llegado a la mitad. Felicitaciones. Antes de arrancar, les recuerdo. Igual se los voy a decir la semana que viene. La semana que viene hay clases normalmente, pero las otras 2 semanas no. Yo les había dicho una sola, pero fue un error, porque el jueves viajo, entonces no voy a poder estar. Entonces la semana que viene sí, igual después les mando bien todo, pero para que ya se los digo. La semana que viene sí hay normalmente, y después el jueves 11 y jueves 18 no. Y después el 25 retomamos. ¿Sí? Igual se lo voy a ir comunicando y recordando en las semanas. Bien, vamos a... hemos como concluido en la clase anterior la primera parte del curso. Sí, se puede, si queremos podemos repartir el curso en 2 partes. La clase anterior terminó la primera mitad, que es la parte que no es astrofísica. Es la parte que fue astronomía de posición, ¿sí? Porque hablamos hablamos un poquito del sistema del sistema solar también, pero después hablamos más de los equinoccios, de los solsticios, del eje de la Tierra, de cómo se mueven algunas cosas, qué sé yo. Ahora vamos a hablar de astrofísica, vamos a hablar de la física de lo que ocurre afuera de la Tierra, ¿sí? Que para mí es la parte más interesante y la parte más divertida. También puede ser un poco más complicada conceptualmente, pero bueno, creo que de poco vamos a ir entendiendo todo. Vamos entonces, la primera parte de hoy va a ser vamos a retomar el concepto de la clasificación espectral que vimos en la clase 1, vamos a ampliarlo. Luego vamos a hablar de las estrellas, ¿sí? Los protagonistas de la astronomía. Luego vamos a hablar de un diagrama muy importante en la astrofísica que se llama diagrama HR, que ahora vamos a ver qué es eso, y luego vamos a decir algunas pequeñas nociones muy por arriba sobre cómo evolucionan a lo largo del tiempo las estrellas. Entonces vamos con lo que se conoce como la clasificación MKK, ¿sí? Que es la clasificación moderna que hay de las estrellas según su espectro. Recuerdan el espectro, es esto que vemos acá, ¿no? Era la cantidad de luz, ¿sí? Que llega en una determinada longitud de onda, ¿sí? Y lo que habíamos visto era el sistema de Harvard, ¿sí? Que armaba Nicano, que ordenaba a las estrellas en espectro según su temperatura, ¿sí? Acá están distintos tipos espectrales: O, B, A, F, G, K, M, ¿sí? Y que acá están ordenados con la temperatura creciendo hacia abajo, ¿sí? Siendo el tipo espectral M el más frío, el tipo espectral O el más caliente, ¿sí? También existen tipos intermedios, ¿sí? Que van de 0 a... O sea, que se agrega un número que va de 0 a 9. Entonces podemos tener O2, O5, B2, B3, G4, G6, etc. ¿Sí? Lo que tiene la clasificación de Harvard es que solamente cuenta efectos de temperatura, ¿sí? Entonces se armó lo que se llama un sistema bidimensional, el que hace un poco más precisa la clasificación y también la separa, además de por la temperatura, por el brillo, ¿sí? Por cuánto brilla cada estrella. Esto se lo conoce como luminosidad, en realidad, ¿sí?
el brillo. Porque ocurre que dos estrellas con la misma temperatura podrían tener brillos muy diferentes. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por la composición. La composición química puede cambiar un poco el brillo, sí, pero no es Por lo la importante. distancia. La distancia también lo va a cambiar, pero en realidad no cambia el brillo que vemos nosotros, sí, pero no el brillo real de la estrella. La ¿Se entiende? longitud de onda. Longitud de onda se emiten todas, en algunas más, en otras menos, ¿sí? Y sí se van a emitir más en alguna longitud de onda según la temperatura, pero eso no. Hay algo más. Hay algo más que puede hacer. El tamaño, efectivamente. El tamaño. ¿Sí? Entonces se define lo que se llama la clase de luminosidad, que le agrega un número romano y que da idea del tamaño que tiene la estrella. Estrellas más grandes van a ser más brillantes. Incluso una estrella más fría que otra puede brillar más por el hecho de ser más grande. ¿Sí? Hay cinco clases de luminosidad. La clase de luminosidad 1 son las supergigantes, las 2 son las gigantes luminosas, las 3 son las gigantes normales, las 4 las subgigantes y las 5 las enanas o de secuencia principal, que es algo que vamos a ver ahora qué significa. De estas 5 clasificaciones, en realidad la mayoría de las estrellas se suelen catalogar en clases de luminosidad 1, 3 o 5, ¿sí? Enana, gigante o supergigante. El tamaño depende de varios factores, ¿sí? Pero en fundamental fundamentalmente son dos. Uno es en qué etapa de la evolución propia se encuentre, y otro cuánta masa tenga, ¿sí? Son dos cosas que van a afectar mucho el tamaño. La masa, o sea, estas dos cosas también afectan a la temperatura, no son independientes, ¿sí? Pero bueno, tenemos dos efectos que intentamos distinguirlos: la clase de luminosidad y la temperatura que tiene, ¿sí? ¿Cómo se notan, cómo se ven estas clases de luminosidad en los espectros? Eso es una buena pregunta que uno puede hacerse, y es que cuando uno ve un espectro de una estrella, ¿sí? Acá vemos 3 espectros de 3 estrellas del mismo tipo, ¿sí? Con la clasificación anterior, la de Harvard, digamos, son estrellas F0, las 3, o sea, tienen la misma temperatura. Pero los espectros se ven un poco diferentes, además de que este es un poco más ruidoso que el resto. Lo importante está en el ancho de las líneas de absorción, o sea, la longitud de onda que no están llegando, ¿sí? Las que son absorbidas por la atmósfera de la estrella. Si se fijan, la de tipo 1 es bastante más angosta que la de tipo 5. Fíjense, esta y esta, compárenlas. ¿Sí? Esto tiene que ver con varias cosas, ¿sí? con cuestiones fundamentalmente de lo que es la gravedad superficial de la estrella. ¿Sí? Las estrellas enanas son mucho más compactas, tienen mucha más gravedad en su superficie, y bueno, ese efecto se ve reflejado en cómo se forma la línea. Miren acá. Ven, la misma línea está presente en las 3 estrellas porque tienen la misma temperatura, pero los anchos son bastante diferentes, y uno así puede ver en qué estado, en qué etapa de la evolución está la estrella, ¿sí? Bien. El Sol, nuestra estrella, ¿sí? En la clasificación MKK, MKK son las iniciales de los apellidos de 3 personas, Morgan, Keenan y Kellman, si no me equivoco.
El Sol es de tipo G2-5, es una enana de tipo G2. ¿Sí? O sea, si vemos acá, es una estrella bastante fría, de este estilo, están entre las más frías, ¿sí? Y por la etapa en la que se encuentra, es de clase de luminosidad 5, enana. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Seguimos. No. Bien. Esto quería completar el tema de la clasificación espectral que habíamos empezado a charlar en la primera clase. Ahora vamos a hablar sobre las estrellas. ¿Qué son las estrellas? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Bueno, son nubes de gas, ¿sí? Son pelotas de gas, principalmente de hidrógeno, fundamentalmente hidrógeno, que están muy calientes y son muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Y la particularidad que tienen es que generan su propia energía, o sea, la luz que vemos de las estrellas está generada dentro de la estrella, que hoy mismo en la clase vamos a ver cómo. En toda la materia que hay en el universo, el 75% es hidrógeno, el 23% es helio y el 2% restante está en todos los otros elementos. ¿Sí? Así que no es sorprendente que las estrellas estén hechas fundamentalmente de hidrógeno, dado que es el elemento más abundante. ¿Por qué es el elemento más abundante? Porque es el más simple. ¿Sí? Es un protón y un electrón. Entonces es normal que lo más simple sea lo más abundante. Y el que sigue, de hecho, es el segundo más simple, que es el helio. ¿Sí? Esto si nos restringimos solo a la materia que más o menos conocemos que es. Porque al final del curso, cuando hablemos de cosmología, incluso ya en la clase que viene vamos a tocar ese tema, vamos a ver que, bueno, tal vez haya muchísima más materia de la que creemos que hay o de la que podemos ver. Muchísima más, lo cual es un problema. ¿Sí? De hecho, si uno agarra todo lo que hay en el universo, en principio solamente el 5% de la materia y energía que existe, más o menos sabemos qué es. El resto son cosas que hemos llamado materia oscura y energía oscura, las cuales vamos a charlar en la anteúltima clase, si no me equivoco, pero son cosas que o bien existen y no las entendemos, o no estamos entendiendo otras cosas y estamos inventando materia. Una de dos, pero bueno, ya vamos a charlarlo. ¿Cómo se forman las estrellas? Tenemos regiones en el universo, regiones en el espacio que se llama interestelar, que es espacio entre estrellas, ¿sí? Con nubes de gas, ¿sí? Desparramado, con una densidad muy baja, ¿sí? A temperatura muy fría, que en principio podemos suponer que es una distribución bastante homogénea, ¿sí? Isotrópica. Isotrópica significa que es igual en todas las direcciones. Podemos suponer eso. Pero ¿qué pasa? No es perfectamente homogénea, sino que hay pequeñas variaciones, ¿sí? Hay pequeñas regiones que van a ser un poco más densas que el resto, o sea que van a tener un poquito más de materia que sus alrededores. Alcanza con que sea un poco, no demasiado, para que con el tiempo y por efecto de la gravedad, esos pequeños grumos que hay, ¿sí? Atraigan el material que está a su alrededor, haciendo que sean más grandes y por tanto que atraigan más material, ¿sí? De tal forma que los grumos son cada vez más grandes. De hecho, se empiezan a atraer entre sí, ¿sí? Y se empieza a armar una pelota de gas mucho más concentrada que antes, ¿sí? La misma cantidad de material que había, pero era muchísimo más concentrada en una región, ¿sí? Eso se va condensando cada vez más, se hace cada vez más. ¿Alguien escribió? No. Sí.
Ok, no, nada, perdón. Eso va concentrándose cada vez más, se hace cada vez más denso, ¿sí? Y empezamos a tener lo que llamamos una protoestrella, ¿sí? Que es, si se quiere, el primer momento en el que podemos decir, bueno, acá pasó algo, ¿sí? Ya no tengo una nube de gas desparramada, sino que tengo algo que tiene una identidad propia. Las regiones de formación estelar, ¿sí? Estas regiones de las que estamos hablando, tienen imágenes muy bonitas, sobre todo desde que está el telescopio espacial James Webb. Ya sacó imágenes fantásticas como esta que está acá, que es la nebulosa de Laila, se llama, que está a unos 6.500 años luz de distancia. La resolución que tienen estas imágenes son impresionantes, la verdad. Son imágenes reales. Lo que no son reales son los colores, lamento decirles. Los colores, en general, las imágenes que uno toma con un telescopio son en blanco y negro, ¿sí? Porque lo que capta el telescopio es cuánta luz llega. Entonces va a haber regiones más blancas, más iluminadas, y regiones más oscuras, porque llega menos luz. Y uno lo que hace es, le pone filtros al telescopio, ¿sí? Filtros que dejan pasar ciertas longitudes de onda y otras no, y arma composiciones de imágenes con los distintos filtros. Y luego se le asigna a cada imagen un color y se hace una composición con las 3 imágenes que uno tomó y arma una imagen a color, ¿sí? Si hay luz visible, ¿sí? Si uno está viendo luz visible, uno puede, por ejemplo, dejar pasar luz verde, dejar pasar luz azul, dejar pasar luz roja, juntarlas y vas a tener un color bastante real. Esto es en infrarrojo, entonces no tienen colores. Entonces estos están inventados, ¿sí? Sí es cierto todo lo que se ve, ¿no? O sea, las estrellas que hay de fondo, el gas con toda esta definición impresionante, ¿sí? Todo eso es real, no necesariamente tiene ese color naranja que se ve, ¿sí? Otra imagen muy linda, que es la que puse en Discord como foto del interior, es esta, que es de la nebulosa que está en la zona de la constelación Carina, que también, la verdad es que es increíble, esto está súper lejos, y el nivel de detalle que se ve de la foto, las zonas con más densidad, con menos densidad, las zonas más luminosas, menos luminosas, es impresionante. El telescopio se mandó al espacio, si no me equivoco, en el año 2021, en enero del 2021, o del 2022, enero del 2022, y es uno de los más modernos que hay, la verdad que es increíble. Pero bueno, uno puede preguntarse hasta cuándo, ¿no? ¿Cuándo deja de pasar esto, ¿no? Que junta materia y la acumula. ¿Cuándo termina? ¿Sí? Porque no necesariamente va a ser cuando se acabe todo el material que hay. De hecho, en general, no es cuando se acaba el material, y ese material que queda puede terminar resultando en la formación de un sistema planetario como el sistema solar en el que vivimos, ¿sí? Los planetas se crean más o menos en simultáneo con la estrella central. Ocurre. Paco, Sí. Cuando vos hablas de que se forman todas estas estrellas o planetas, ¿de Sí. qué cantidad de tiempo hablas en esto? Cientos de millones de años, incluso miles. Imposible de medir. Bueno, eso es una buena pregunta. Uno no puede medir la formación completa, ¿no? Porque es demasiado tiempo. Pero lo que sí ocurre es que hay distintas regiones en la galaxia, por ejemplo, que están en distintas etapas.
¿sí? O sea, yo no necesito seguir a la vida de una persona durante 80 años para saber cómo crece un humano. Me basta con tener un bebé, un nene, un adolescente, un adulto y un anciano. Yo digo, estos son el mismo tipo, son la misma especie, pero en distintas etapas. Con estas cosas uno puede hacer algo parecido, ¿sí? Puede ver regiones que están en distintos momentos y reconstruir la historia de cómo es esto a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Perdón, sí, se entiende, pero digamos, vos hablás en el espacio, donde Sí. no hay nada. ¿De dónde empiezan a aparecer todas estas masas gaseosas? Bueno, eso de que no hay Porque el nada, viento, no, no. no, vos tenés vacío, ¿no? Hoy donde en un lugar tenés vacío, No, dentro de X tiempo tenés... donde hay vacío no se va a formar nada, pero hay regiones que no están vacías, ¿sí? Justamente esas son estas regiones de formación estelar, ¿sí? Tienen densidades muy bajas, ¿sí? Pero no son vacías, ¿sí? Después, la pregunta del origen de todo, de cómo apareció toda esta materia, de dónde viene, cómo se creó, esa es una pregunta un poco complicada de responder. Pero una vez que uno da por hecho que a partir de cierto momento, el tiempo, el espacio, la materia, la energía existe, ¿sí? La distribución de esas cosas en el espacio se las entiende dentro de todo bien. Y hay regiones donde hay material y regiones donde hay muy poco o nada. En las regiones donde hay material suficiente, donde hay justamente regiones de formación estelar, ocurren estas cosas. En las regiones donde no ocurren. Sí, no es que hay material que aparece de la nada. Sí, la cantidad ¿sí? La cantidad de material que hay en el universo, la cantidad de materia y energía que hay es siempre la misma desde que empezó, ¿sí? Lo único que se va distribuyendo de formas diferentes. Se va amontonando, digamos. Sí, a veces después, ahora vamos a ver que cada tanto se desamontonan también. Pero sí, en general se va todo amontonando, sí, por la misma gravedad. Pero bueno, eso también el universo se expande, hay un montón de pequeños detalles ahí que cambian un poco la cosa. Pero bueno, eso es de cómo es el universo, vamos a hablar bien al final del curso. Que es bastante interesante. Y se sabe bastante y se desconoce muchísimo más. Como de todo. Pero bueno, volviendo, ¿sí? La pregunta que había hecho es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se acumula este material? La cuestión es la siguiente. La fuerza de gravedad, como les decía, empuja hacia adentro, tiende a comprimir todo, a que todo se vaya a un punto. Pero el gas sobre todo cuando empieza a brillar, que vamos a ver bien después cómo, va a ser una presión hacia afuera. Cuanto más caliente esté, más presión va a ser hacia afuera. Entonces, lo que va a pasar es que al comprimirse se calienta, hace fuerza hacia afuera, hasta que llega un punto que la fuerza que hace la gravedad hacia adentro compensa exactamente la fuerza que hace el gas hacia afuera, la presión del gas hacia afuera, ¿sí? Esto no es una casualidad que se llegue a este punto, ¿sí? Es algo que ocurre porque cuando se comprime se calienta, entonces como se calienta hace más presión, o sea, eventualmente se termina equilibrando todo, ¿sí? Y ahí la estrella llega a lo que se llama el equilibrio hidrostático, se conoce, ¿sí? Es el momento en el que la estrella está estable y ya tenemos una estrella. ¿Sí? Ya no es más la protoestrella que hablábamos antes, ahora tenemos una
una estrella. Después, en realidad, hay muchísimos casos particulares. El zoológico de estrellas en el universo es enorme. Hay casos en los que siguen acretando material después de esto. Que hay un montón de cosas que pueden llegar a pasar. Pero vamos a quedarnos con esta más simple, en la que dejó de acretar material, quedó la estrella sola, aislada, sin nada que la moleste, que pasa a veces, y llegó al equilibrio hidrostático y tenemos la estrella. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño desvío, que es, vamos a preguntarnos de nuevo qué es la luz, que fue lo primero que nos preguntamos en el curso. ¿Sí? Van a ver por qué. Porque, bueno, habíamos dicho que gracias al experimento de Young, el que vimos en ese videito muy simpático de YouTube en el que un tipo con una linterna en la caja de zapatos lo replicaba, vimos que la luz era una onda. ¿Por qué? Porque generaba este patrón de acá que solamente lo puede generar la interferencia de ondas. Hasta ahí todos creo que me siguen y se acuerdan. Si no, díganme y lo hablamos de nuevo. Pero bueno, en el año 1900, un físico alemán llamado Max Planck propuso que la luz solo podía liberarse o absorberse en pequeños paquetes discretos, ¿sí? O sea, discretos en el sentido discreto en física se usa para hablar de algo que no es continuo, sino que es algo que está, por ejemplo, a ver, no sé si esto va a aclarar o lo contrario, pero por ejemplo, los números naturales se dice que son discretos. ¿Por qué? Porque tenés el 1 y el 2, y entre el 1 y el 2 no hay nada. Los números reales, en cambio, no. Siempre hay algo en el medio. Bueno, esto es algo parecido con la luz. Hay pequeños paquetes que se emiten o se absorben en cantidades de las cuales no hay cantidades posibles entre esas dos, ¿sí? Por eso se dice discretos, y él lo llamó cuantos, que es un poco lo que da origen después a lo que se llama física cuántica o mecánica cuántica. Apoyados en estos trabajos, Albert Einstein, que a partir de ahora va a empezar a ser nombrado en el curso, ¿sí? Entre 1905 y 1917 retomó un concepto que había sido olvidado, que era el del fotón, una partícula de luz, ¿sí? Había sido dejado de lado porque ya se había demostrado que la luz era una onda. Lo que pasa es que Einstein con el fotón lograba explicar algunos fenómenos que la explicación de la luz como una onda no lo permitían. Por ejemplo, una cosa que se llama el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Que es algo que descubrió Hertz en el año 1887, o sea, descubrió que eso pasaba, pero no logró explicar los motivos. En el año 1905, Einstein encontró una manera de explicarlo, que una explicación que, como todo lo que hizo Einstein al principio de su carrera como físico, no fue muy fácilmente aceptada. Primero porque siempre Einstein cambió muchos conceptos establecidos de la física, y aparte porque en 1905 en Alemania ya los judíos no estaban muy bien vistos, y bueno, Einstein era un judío, y bueno, toda la cuestión política de despreciarlo por quién era. Recién en 1921 fue reconocido con un premio Nobel por esto. En realidad se lo pueden haber dado por otras cosas más importantes que hizo, pero bueno, esto fue bastante revolucionario en su momento. El efecto fotoeléctrico consiste básicamente en que la luz, si al impactar sobre
una superficie conductora de electricidad, ¿sí? Arranca electrones de los átomos que están en la superficie. Este efecto es es el mismo que hace que los carteles que están en la calle pierdan brillo. Pierdan el color. Porque a veces las pinturas que se usan tienen algunos componentes metálicos, ¿sí? Y le sacan electrones, degradan el material y bueno, terminan estando más feas. Tipo panel solar. No sé cómo funcionan los paneles solares, la verdad. Pero sí, debe ser. Sí, porque arrancan electrones, generan corriente. Sí, debe ser así, sí. Bien, ¿qué pasa con esto? La única manera de entender el efecto fotoeléctrico es con esta explicación, que necesita un comportamiento corpuscular de la luz, o sea, un comportamiento propio de una partícula. Entonces tenemos dos experimentos, que uno demuestra que la luz es una onda y otro demuestra que la luz es una partícula. Entonces la pregunta que podemos hacer es: ¿qué es la luz? ¿Es una cosa o es la otra? Y la respuesta, aunque al principio es poco satisfactoria, es que es las dos cosas. Dependiendo de la manera en la que uno interactúe con la luz, en la que la luz actúe, va a tener ambos comportamientos, ¿sí? Uno o el otro. Esto es algo que es muy propio de la física que se desarrolló en el siglo XX, ¿sí? De hecho uno se va acostumbrando a entender fenómenos que tienen más de una interpretación dependiendo del contexto. En este caso, yo sé que es difícil de tragar, es difícil de entender que algo pueda hacer dos cosas a la vez, pero la mecánica cuántica se encargó de mostrar bastante que a la naturaleza le gusta mucho comportarse de esa forma. Así que bueno, ¿por qué hice este desvío de hablar de contar que la luz también es una partícula? Porque es importante para entender de dónde sale la luz de las estrellas. Y en particular el efecto que genera las estrellas, ¿sí? Esta ecuación famosa de Einstein, E igual mc al cuadrado, no por nada es famosa, y lo que marca es una equivalencia, ¿sí? Entre energía, la E, y materia, la masa m. Hay como y donde c al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado, que está actuando como una constante de proporcionalidad para unir ambos mundos, ¿sí? Lo que está diciendo acá es que la materia y la energía en realidad son parte del mismo fenómeno. O sea, son manifestaciones diferentes de lo mismo, de alguna forma. O una cosa puede transformarse en otra sin ningún problema, ¿sí? Esto es importante para entender por qué brillan las estrellas. En el interior de las estrellas, ¿sí? La temperatura y la densidad son suficientemente altas, ¿sí? Como para que pueda ocurrir un fenómeno que se llama fusión nuclear. Cosa que en la Tierra aún no hemos podido lograr. Las centrales nucleares que generan energía lo hacen a partir de otro fenómeno que se llama fisión, ¿sí? Las estrellas hacen fusión nuclear. ¿Qué es lo que hacen? Juntan átomos, ¿sí? de algunos elementos, formando elementos más pesados. En particular, por ejemplo, estos isótopos del hidrógeno, ¿sí? Isótopos son el mismo elemento pero con más o menos neutrones. Entonces es hidrógeno un poco más pesado, si se quiere. Si alguno sabe química seguramente
No estoy diciendo algo que está bien, pero es eso más o menos. Que se juntan, ¿sí? Y forman, en lugar de átomos de hidrógeno, un átomo de helio. ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que si uno suma la masa de los átomos que juntó al principio y la masa de lo que te queda al final, encuentra que la masa que queda es más pequeña que la suma de lo que juntó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué hay menos masa? Bueno, porque por esto sabemos que la materia se puede transformar en energía y viceversa, ¿sí? Lo que está pasando es que parte de esa materia se transformó en luz, se emitió parte de esa materia en forma de luz, en forma de un fotón, de la partícula de luz. Y esta es la manera en la que se crea la luz dentro de las estrellas. Esto está pasando millones de veces por segundo en el centro de la estrella, emite millones de fotones, ¿sí? Estas partículas de luz son las que hacen la presión hacia afuera que les contaba acá, ¿sí? Y mantienen no solamente brillando a la estrella, sino en equilibrio. ¿Se entiende más o menos? Sé que es medio complicado. Yo tengo una pregunta, Marcos. Diga. Entonces, lo que se libera es un fotón, que es materia. Es luz. Es energía. No es materia. No. Es energía. Ok. Es energía. Es luz. Sí. La luz no tiene masa. El fotón no tiene masa. Es una Está bien, pero, perdón, partícula sin masa. no quise decir materia, quise decir, vos recién habías dicho que eran las dos cosas. Sí, que es una partícula. Es una partícula. Es una partícula sin masa. Yo sé que todo se vuelve raro. Y créeme que se pone peor. Una partícula sin masa, perfecto. Sí, el fotón es una partícula sin masa. Que aparte es una partícula que siempre se está moviendo. No existen fotones quietos, por ejemplo. Todos se ¿Y el mueven a la cuánto velocidad de qué la luz. Un cuánto es la cantidad de energía que transporta un fotón, ¿sí? Hay una constante que se llama la constante de Planck, que es H, ¿sí? Y el cuánto va a ser la frecuencia de luz de ese fotón, bueno, multiplicado por H. Esa es la energía que transporta el fotón, un cuanto. O sea, son todos múltiplos de esta H, ¿sí? Ok. Es una cantidad Gracias. muy pequeña, muy pequeñita. Pero bueno, cuando uno tiene cientos de millones, miles de millones de fotones, la cantidad termina siendo gigante, ¿no? Bien, Como chiste son unos cuantos. son unos cuantos, exactamente. Exactamente. Sí, la física a partir del siglo XX se vuelve muy abstracta y muy difícil de comprender. Yo lucho con eso todos los días. Sobre todo, y la del siglo XXI ni les cuento. Es difícil, muy difícil de entender conceptualmente. Yo creo que en realidad nadie o casi nadie, nadie no, pero casi nadie lo entiende muy bien. Yo seguro que no. Algunos poquitos lo comprenden bien, pero la mayoría hacemos lo que podemos. Bien. Vamos a parar acá. ¿Les parece? 10 minutos y seguimos. 10, 5, no sé. 5 minutos. ¿Está bien? Vale, lo que digas. Dale. Bueno. Vamos retomando. ¿Se va entendiendo más o menos alguna pregunta? Sé que estas cosas son un lío, son muy difíciles, son muy abstractas, muy complicadas, pero hagan preguntas de lo que no se entienda, lo digo de nuevo, si voy muy rápido, si tengo que repetir algo. Nada, si no se entiende nada, me dicen, che, esto no se entiende nada, y yo digo, bueno, está bien, no se entiende nada.
Como que último de formación de una estrella, gases, gravedad, fotón, es lo que más entendí de todo el curso. Ah, bueno, bien, bien. No sé por qué misterio, pero de hecho veo mis anotaciones y parecen vidas. Así que Bueno, bueno, es que bueno, lo otro también tiene su dificultad. Y esto se puede contar un poco más como un cuentito, el otro no tanto. Entonces, por ahí se debe ser puede. eso. Los otros te tengo que decir, esto está acá, está allá, entonces como que no hay tanto relato divertido para hacer. Tal cual. Sí, Y mi eso sistema lo vi en cognitivo tiene mucha adherencia al relato, claro. Yo eso también lo vi en la facu y además es un tema que siempre la partícula y los fotones era de lo que más me llamó la atención, así que lo recontra tengo este tema. Ah, bueno, bien. Pero es lo único. ¿Por qué no se puede hacer una fusión? Pregunta Agus. Porque es una pregunta bastante interesante. Para hacer una fusión hace falta una temperatura altísima y una densidad enorme. De hecho, en realidad, las condiciones de una estrella tampoco alcanzan para hacer una fusión nuclear. Entonces me pueden preguntar por qué ocurre. Bueno, porque como les decía, desde el siglo XX la física ha decidido tomar el camino de dejar todo rastro de cordura. Y cuando se desarrolló la cuántica, que de hecho fue muy polémica porque es extremadamente contraintuitiva y nada tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Hay un fenómeno dentro de la cuántica, perdón, cuando se desarrolló la cuántica, digo, que fue muy polémica porque parece que estás diciendo pavadas, parece que estás contradiciéndote a vos mismo a medida que vas hablando. El profesor que tuve yo en mecánica cuántica nos decía que el problema de la cuántica, de estas aparentes contradicciones, aparecen cuando uno habla sobre la cuántica. En la matemática no hay ninguna de todas estas contradicciones que uno, cuando lo traduce a palabras, aparecen. En el lenguaje matemático no hay ningún problema. El tema es cuando uno quiere interpretar eso, choca con la realidad, choca con la concepción que uno tiene de la realidad. Porque bueno, en realidad el universo no tiene por qué comportarse de la misma manera en la escala nuestra que en la escala microscópica. Y bueno, es efectivamente lo que pasa. A la escala microscópica ocurren algunos fenómenos que a escala macroscópica no se ven. Uno de ellos es un efecto que se llama efecto túnel, que es un efecto puramente cuántico, que sale bien de la mecánica cuántica, que te dice que cuando uno tiene lo que se dice una barrera de potencial, que es como una cantidad de energía necesaria que uno necesita para romper con algo, por ejemplo, ¿sí? Existe una posibilidad en ciertas condiciones, o sea, es posible, aunque extremadamente improbable, que una partícula sin la energía suficiente atraviese esa barrera de potencial. Es decir, lo que están diciendo es que es posible, solo que extraordinariamente improbable, que yo le pego una piña a la pared y mi pared atraviese, mi mano atraviese la pared sin que ocurra nada, sin que yo me lastime, sin que la golpee. El tema es que la probabilidad de que todos los átomos de mi mano hagan eso simultáneo es tan baja que no va a pasar nunca nada, nunca, jamás. Pero si yo estoy hablando átomo por átomo en una estrella que tiene miles de millones de átomos, ¿sí? Y que lo que falta no es tan grande como lo que me falta para atravesar la pared, ¿sí? Existe una chance de que eso ocurra, aunque las condiciones no estén dadas, y es efectivamente lo que ocurre en el interior de
de las estrellas. Esto no lo mencioné porque se iba bastante por la rama, pero la cuestión es esa, o sea, acá no se puede porque estamos lejísimos de las condiciones necesarias para hacer la fusión. Imagínate que ni siquiera en las estrellas están dadas. Entonces, bueno, igual se está trabajando en eso. Hay muchos grupos intentando, porque sería una manera extremadamente limpia y eficiente de generar energía. Se ha logrado hacer fusión, pero no de forma estable, digamos. Logran hacer que algo, y nada, 2 segundos y se corta. Hay una noticia de que unos chinos habían hecho algo, pero me parece que es más de lo mismo. Logran hacerlo, pero durante un tiempo muy corto. No se puede sostener. Quizás sea la energía del futuro, no sé, quizás no. Pero por eso no se hace, porque no se puede. No podemos saber. Sí, todo funciona muy raro, Agus. Sí. Sí, la mecánica cuántica es un mundo aparte. Y es muy complicada de entender conceptualmente. No vamos a hablar mucho de eso en el curso, solo lo necesario para entender los conceptos que diga. Pero sí, se puede hacer todo un curso entero sobre eso. De hecho hay en la facultad, pero se puede hacer uno más divulgativo, digamos. Bien, volvamos. Les había mencionado al principio que íbamos a estudiar un diagrama muy importante en la astrofísica que se llama el diagrama HR, pues es por dos personas, Hertzsprung y Russell. Armamos un diagrama que ahora vamos a ver cómo está construido, pero primero vamos a retomar lo que ya vimos, ¿sí? Porque quiero que lo tengan presente, que es el concepto de magnitud, ¿sí? Sí, yo ya les había contado que Hipparco dividió a las estrellas en seis clases dependiendo de su brillo aparente, o sea, el brillo que vemos en el cielo, no el real de la estrella. ¿Sí? Entonces la primera clase contenía las estrellas más brillantes y así yendo hasta la quinta o sexta. ¿Sí? Y así se catalogan las estrellas a grosso modo en magnitud aparente. Luego tenemos la magnitud absoluta, ¿sí? En 1856 un tipo llamado Pogson agarró este concepto y le dio una formulación matemática para ser un poco más preciso que yo veo primero esta y después la otra, ¿sí? No nos interesa cómo es eso, cómo es ese rigor matemático, pero lo que hizo Pogson además fue construir el concepto de magnitud absoluta, que también lo habíamos charlado, que es así, tiene en cuenta cuánto brilla la estrella realmente, ¿sí? Que básicamente lo que hace es transformar de alguna forma, ¿sí? Matemáticamente, el brillo de la estrella como si estuviera a una distancia determinada. O sea, yo tengo que saber a qué distancia está, sé qué brillo veo, entonces lo transformo y digo, como está tan lejos, en realidad si estuviera a tal distancia debería brillar de esta forma. Y pongo a todas a esa misma distancia y así puedo comparar los brillos, ¿sí? Reales sin tener el efecto de que una está más lejos. Este retomando, o sea, volviendo a la construcción del diagrama HR, hice este desvío de repaso de las magnitudes porque es importante, porque uno de los ejes del diagrama, el eje vertical, tiene en cuenta la magnitud absoluta, o sea, cuánto brilla la estrella, qué tan brillante es. Esto lo hicieron en 1910 Hertzsprung y Russell, que estudiaron la relación entre temperatura, ¿sí? y magnitud. Y construyeron un diagrama que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Siempre que uno agarre una cantidad al azar, o sea, una colección aleatoria de estrellas lo suficientemente grande, va a replicar este diagrama, ¿sí? Que
en este diagrama el Sol está más o menos por acá. Entonces esto es muy importante porque te permite ordenar de una forma, tener cierto, como ubicar espacialmente en nuestra cabeza, ¿sí?, a las estrellas según su temperatura y su brillo. ¿Qué relación tiene el brillo con la temperatura? ¿Qué brillos hay con respecto a qué temperatura? Etcétera. ¿Sí? Bien. Esta línea que está acá, esta región, se la conoce como la secuencia principal, que es la que les había mencionado antes, que eran las estrellas de clase de luminosidad 5. No sé si recuerdan, las estrellas enanas. ¿Sí? Es muy importante porque es donde pasan la mayor parte de su vida las estrellas. Entonces siempre va a ser la más poblada, digamos, donde más estrellas vamos a encontrar. Y esto más o menos, ¿ven? Las estrellas de secuencia principal se ordenan así. Y fíjense que las estrellas más calientes, tipo O, tienen luminosidad, o sea, brillo. Esto acá no está, el magnitud está en luminosidad, pero son cantidades equivalentes. ¿Sí? Va a brillar mucho más una estrella de tipo O que una estrella de tipo M. ¿Por qué? Porque esta está mucho más fría. Y esta también es bastante más grande, además. ¿Sí? Y luego tenemos la zona donde se agrupan todas las gigantes, las supergigantes, ¿sí?, y las enanas blancas, que después vamos a ver bien qué son. Entonces este es el diagrama EHR, que lo introduzco porque nos sirve para comprender también la evolución de las estrellas, que es a donde vamos ahora. ¿Sí? Las estrellas evolucionan. Uno habla de la vida de las estrellas. Las estrellas no están vivas, ¿sí?, con el concepto biológico de la palabra vida. Pero en algún momento nacen, cambian de forma, cambian de tamaño, cambian de tamaño, cambian de temperatura, cambian de composición química y en algún momento dejamos de verlas o dejan de estar. Entonces uno habla de la vida porque, bueno, tiene un devenir parecido. Solo que esto ocurre en lapsos muy, muy largos, ¿sí? La secuencia principal, que es la línea que les marcaba recién en el diagrama EHR, nos sirve para determinar el momento en el que una estrella deja de ser una protoestrella y pasa a ser una estrella propiamente, ¿sí? Cuando la estrella uno la puede ubicar en la región de la secuencia principal, es señal de que ya terminó todo su proceso de formación y ya tenemos una estrella propiamente dicha, ¿sí? Y es como les dije recién, el estadio más largo, ¿sí? La mayor parte de la vida de la estrella va a ocurrir ubicada en esta región, ¿sí? Durante esta etapa lo que hacen es quemar el hidrógeno en las zonas más centrales de la estrella. Puede hablar de quemar, aunque no hay combustión, ¿sí? Entonces la jerga es esa, se le dice quemar hidrógeno en helio, en realidad está fusionando hidrógeno en helio, ¿sí? Durante esta etapa entonces hace eso, quema el hidrógeno del núcleo, viene el centro de la estrella, donde está mucho más caliente, en átomos de helio, y así emite la energía, ¿sí? Una estrella como el Sol va a estar en la secuencia principal haciendo esto por unos 5.000 millones de años. El Sol está a un poco menos de la mitad de esa etapa. O sea, vamos a tener el Sol como lo conocemos más o menos por 2.500 millones de años más. Así que si alguien pensaba vivir mucho tiempo, tiene unos cuantos años para vivir. Pero cuanto más grande sea la estrella, menos vive, ¿sí? Más rápido pasa todo y menos tiempo pasa en esta etapa, ¿sí? Una estrella que sea 15 veces más grande que el Sol, o sea, estrellas que están hacia la izquierda en este diagrama, ¿sí? Estrellas de esta zona, piensen que el Sol está por acá, ¿sí? Estrellas de esta zona están 10 millones de años, ¿sí? Fíjense, 5.000 millones de años contra 10 millones de años, o sea, nada que ver. Esto es importante, porque es difícil
de comprender la diferencia entre 1.000 millones y 1.000.000. Pero es enorme, ¿sí? La diferencia entre 1.000 millones de dólares y 1.000.000 de dólares es lo que tiene una persona con muchísima plata. Tiene 1.000.000 de dólares, y 1.000 millones de dólares hay 3 o 4 personas que tengan esa cantidad, y en general son números que manejan solo en países, ¿sí? O sea, hay una diferencia muy grande. No sé si esto ayuda de algo, pero hay una diferencia muy grande entre 10 millones de años y 1.000 millones de años, ¿sí? Y una estrella que tenga un cuarto del tamaño del Sol, o sea, más en esta zona, ¿sí?, va a estar en la secuencia principal 70.000 millones de años. Todavía muchísimo más, ¿sí? Entonces, el tiempo que vive una estrella es inversamente proporcional y fuertemente a la masa que tenga, o sea, cuánta materia tenga. Yo lo entiendo como, no sé si es una buena analogía, pero es como usar más nafta en el auto, ¿sí? Usar más nafta en el auto, va más rápido y también se termina más rápido la nafta, ¿sí? Entonces esto es algo parecido. Todo ocurre más rápido y al mismo tiempo te quedas, o sea, te quedas más rápido sin combustible, sin hacer que brille la estrella, ¿sí? ¿Para qué? ¿Alguien está preguntando? Sí, es algo así. Bien. Entonces lo que pasa, ¿sí?, es esto. Nosotros teníamos una estrella hecha fundamentalmente de hidrógeno. No tienen solamente hidrógeno, pero la inmensa mayoría del material que compone la estrella al principio es hidrógeno, ¿sí? Entonces, luego de todos estos años, lo que ocurre es que queda un núcleo de helio, ¿sí? Y la estrella se mueve, para que acá tengo, se empieza a mover de la secuencia principal hacia arriba a la derecha. Hace esto. Si yo sigo la estrella a lo largo del tiempo, ¿sí?, se empieza a mover de esta forma. Hasta que llega, estos tienen como dos envolventes, ¿sí? Se les llama Zero Age Main Sequence y Terminal Age Main Sequence, que es el principio de la estrella en la secuencia principal y el final. Entonces se mueve en esta zona. Cuando llega al borde, o sea, mientras va formando el helio, ¿sí?, se va moviendo. Cuando llega al borde, lo que ocurre es que deja de quemar el helio en el núcleo de la estrella, empieza a quemar, perdón, el hidrógeno, y empieza a quemar hidrógeno en capas más afuera, hacia la estrella, ¿sí? Y se va hacia arriba y a la derecha se va en esta forma, ¿sí?, en el diagrama. Lo vemos moverse, y esta zona de acá es la que se conoce como la zona de las gigantes. O sea, la estrella cambia de clase de luminosidad, pasa de ser una estrella de clase 5 de las enanas a una estrella gigante o supergigante más adelante, las estrellas más grandes, ¿sí? Entonces lo que queda es esto, ¿no? Ya tenemos un núcleo, o sea, una pelota central de helio mucho más grande que antes. La temperatura en el interior empieza a ser lo suficientemente grande como para que el helio también se fusione y empieza a generar carbono. Cambia helio, o sea, fusiona helio en carbono, ¿sí? Y va quedando así como una pequeña así, estructura medio de cebolla, en la que los elementos más pesados están hacia el centro. Una estrella como el Sol, ¿sí?, en todo su camino evolutivo, en el diagrama HR, va a ser esto así. Esto para acá, enana, gigante. Acá pasan un montón de cosas
raras que no mencioné. Y luego llega esta zona de acá, ¿sí? Que se llaman de nebulosa planetaria, que no tiene nada que ver con planetas. Entonces es un nombre histórico de un error de concepto que había antes y no se le cambió el nombre, ¿sí? Pero es una zona en la que las estrellas que tengan hasta 8 veces la masa del Sol, ¿sí? No logran alcanzar en el interior temperatura suficiente para quemar el carbono en elementos más pesados. Entonces empiezan a hacer una cosa inestable en la que queman helio, queman hidrógeno, van como intercalando. Eso hace que se desestabilice, que se pierda el equilibrio hidrostático del que hablamos al principio, y empiezan a perder, ¿sí? Parte del material, que es un poco lo que se ve acá. Esta es una imagen del telescopio Hubble. Entonces quedan unas imágenes muy bonitas, ¿sí? Acá lo que les decía del color. Estos son dos imágenes tomadas por dos telescopios diferentes, el Hubble y el Spitzer, ambos ya fuera de servicio, en la que están usando filtros de luz diferentes, ¿sí? Y más allá de los colores, ¿sí? Que como les decía, no son reales. Fíjense que también se ven cosas diferentes, ¿sí? La región central de acá está bastante vacía, mientras que esta no, ¿sí? Y eso porque no todo el material que está ahí está a la misma temperatura, no todo es igual, entonces emiten más o menos en distintas longitudes de onda, o ciertas longitudes de onda son absorbidas por el material que está ahí y otras no. Entonces uno observando en distintas longitudes de onda ve cosas diferentes. Otra imagen más, pongo varias porque son muy lindas. Esta es la nebulosa del anillo, la anterior se llama de la hélice. Esta es una imagen nueva nueva, tendrá para 4 o 5 años, del James Webb. ¿Y qué pasa? Una vez que desprenden todo el material, ¿sí? Queda la parte más central, que fundamentalmente es de carbono, ¿sí? Una parte muy compacta, muy densa, ¿sí? Que se la conoce como enana blanca. Y es esta zona de acá del diagrama HR. Esperen que esta zona de acá, ¿sí? O sea, viene por acá. Esta es toda la zona de nebulosa planetaria, que como ven es extremadamente brillante, está muy arriba, ¿sí? Y luego al desprenderse gran parte de su material queda muchísimo menos brillante y muchísimo más frío, ¿sí? En esta región de acá. Las enanas blancas son pequeñas, tienen más o menos el tamaño de nuestro planeta, ¿sí? El Sol es extremadamente más grande que la Tierra. Entonces lo que queda es algo pequeño, ¿sí? Y ya no tiene reacciones nucleares, ¿sí? Al menos no de forma estable, puede que cada tanto haga alguna cosa, pero en principio lo que pasa es que se va enfriando, ¿sí? Y cada vez brilla menos hasta que eventualmente dejamos de verla, ¿sí? Terminan como de forma pacífica su vida, ¿sí? Hay bastantes detecciones de enanas blancas, pero siempre es una zona poco poblada del diagrama porque son pequeñas, brillan poco, entonces son difíciles de poder detectar. Pero hay. Ahora, ¿qué pasa si la estrella es 8 o más veces más grande que el Sol? Bueno, esas sí les alcanza para seguir quemando el material, ¿sí? Y siguen, queman el carbono en oxígeno, el oxígeno en neón, el carbono en oxígeno y neón, el oxígeno en silicio, el silicio en hierro, ¿sí? Van pasando, queda ahora sí bien como una cebolla, ¿sí? Muchas capas en las que los elementos más pesados están hacia el centro de la estrella. Pero ocurre algo, ¿sí?
el hierro, ¿sí? Fundamentalmente el isótopo del hierro que se forma de esta manera, que es el hierro 56 se llama, es el elemento más estable de la naturaleza. Al menos de lo que estamos seguros. Porque hay una cosa con la que yo he trabajado que propone la hipótesis de un tipo de materia más estable, pero de lo que estamos seguros es el más estable. ¿Y qué pasa? Recuerdan que yo les dije que la fusión nuclear, los átomos se juntan, ¿sí? Sobra un poco de materia y esa materia se transforma en energía, que es el que se emite en forma de luz. Bueno, el hierro no emite energía, el hierro necesita absorber energía para fusionarse y armar otra cosa, ¿sí? Entonces se rompe este equilibrio que teníamos de que la emisión hacia afuera de la luz compensaba la presión que la gravedad, o sea, la fuerza que hace la gravedad hacia adentro, porque ya no emite más luz. Entonces la estrella, como ya no tiene esa fuerza hacia afuera, colapsa sobre sí misma, ¿sí? Una cosa importante, que no sé si es importante, pero interesante, que dije, que quiero decir, es que vieron que lo anterior pasaba en decenas de millones de años o miles de millones de años, etc. Bueno, las últimas etapas de esto ocurre en semanas, días, horas incluso. Las últimas en horas. Se vuelve todo extremadamente violento y caótico. Empieza a entrar como en una vorágine de fusiones nucleares, hasta que llega al hierro, no puede seguir haciendo más nada, la estrella colapsa, se comprime tanto como es posible, hasta que no puede comprimirse más, y cuando no puede comprimirse más, no le queda otra que rebotar sobre esa cosa comprimida, y explota. Explota de una cosa que se llama supernova, que es uno de los eventos más energéticos que hay en el universo, que de hecho puede brillar hasta incluso más que una galaxia completa, ¿sí? Son eventos tremendos, ¿sí? que pasan, que están todo el tiempo ocurriendo, ¿sí? De hecho, hace muchísimo que no ocurre uno en nuestra galaxia, pero se sabe que han ocurrido, incluso, o sea, en la antigüedad, antes de que la ciencia estuviera tan establecida como ahora, digamos. Y se sabe que pasaron porque si ocurre una supernova dentro de la galaxia, en los primeros momentos, los primeros meses, va a quedar algo tan brillante que incluso se ve durante el día en algunos casos. En otros no, pero va a ser como una estrella nueva. Hay pinturas antiguas que tienen pintado el cielo de noche, y hay en determinada época tienen una estrella pintada en un lugar donde hoy se sabe que hay una supernova. O sea que quedó el remanente, digamos, de la supernova. Entonces, claro, porque en ese entonces eso se veía, luego se fue enfriando, fue bajando su brillo y ya no se ve, o al menos no como antes, ¿sí? Incluso se cree, creo que está bastante chequeado, pero no quiero decir pavadas, que la estrella de Belén, la de la Biblia, no era otra cosa que una supernova, que era una estrella que se veía de día. Creo que está bastante claro que lo que se cuenta, los relatos antiguos de la estrella que apareció en el cielo, bla bla bla,
es, se condice con la época en la que hubo una supernova. Bien, ¿y qué pasa luego de la supernova? Acá tengo una imagen del James Webb, de la supernova Cassiopeia A, y ven acá, esto es lo que quedó, ¿no? Todo el material de la estrella desparramado. Pero, ¿qué pasó con esa cosa comprimida que quedó en el medio? Queda algo, en algunos casos, no siempre, que se lo llama objeto compacto, que es el remanente de la supernova, es lo que quedó de la estrella que había antes, ¿sí? Y son objetos extremadamente densos, muy comprimidos, porque de hecho se comprimieron tanto como fue físicamente posible. Y son hay dos tipos. Uno son las estrellas de neutrones, que son lo que yo trabajo, y vamos a hablar de eso. De las dos cosas vamos a charlar en un par de clases, pero ahora vamos a hacer una pequeña explicación. O agujeros negros. ¿Sí? Son los dos, o sea, los agujeros negros y las estrellas de neutrones se forman de la misma manera, y es a partir de la explosión de estrellas tremendamente grandes en estas supernovas. Los agujeros negros son objetos muy particulares, muy extraños, que dan lugar para interpretaciones esotéricas siempre, pero no tienen nada de eso. Lo que ocurre es que tienen una atracción de la gravedad tan fuerte, tan intensa por tener tanto material comprimido, ¿sí? Que no permiten que escape nada a partir de, o sea, dentro de cierta distancia, ¿sí? Ni siquiera la luz, ¿sí? Entonces por eso se llaman agujeros negros, porque no brillan para nada, son cosas totalmente oscuras, ¿sí? De la que quedan completamente desconectados del resto del universo. Todo lo que está dentro de cierta esfera está completamente desconectado del resto. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Esto de acá, estas dos imágenes son las dos, o sea, son la primera imagen que se tomó de un agujero negro, se tomó en el año 2019, que es el objeto central de una galaxia. El agujero negro es esta parte oscura, ¿sí? Es esto de acá. Fue un evento bastante importante. De hecho, yo estaba en un congreso justamente de relatividad general, o sea, de la parte de física que estudia esto, así que lo vimos ahí, fue bastante bonito. Y bueno, ya tomó alguna más, creo, ahora, pero bueno, esto fue bastante complicado de hacer. Y las estrellas de neutrones, por otro lado, ¿sí? son los objetos más densos del universo, ¿sí? Son los más densos porque en un agujero negro yo no puedo siquiera definir una densidad, ¿sí? Las cosas están totalmente rotas ahí dentro de la física que nosotros entendemos ni siquiera sirve. Entonces no puedo decir qué tan denso es. De lo que sí puedo decir qué tan denso es, esto es lo más denso, ¿sí? Son rotadores muy veloces, o sea, rotan muy rápido, ¿sí? Y tienen hasta 2 veces la masa del Sol en el tamaño de una ciudad. Acá hay una imagen que hizo uno de mis compañeros de trabajo, que es una imagen a escala de una estrella de neutrones, ¿sí? Comparado con, por ejemplo, la ciudad de La Plata o Buenos Aires. Estamos hablando que hay metidos quizás 1,7 veces, 1,8 veces el Sol, ¿sí? O sea, es una densidad gigante, ¿sí? Es más denso que el núcleo de un átomo. Son objetos muy peculiares. Y ya vamos a hablar, yo le voy a hablar un poco bastante sobre esto, porque es de lo que más entiendo cuando toque el momento. Entonces, para cerrar y repasando, ¿sí? De la región de formación estelar,
dependiendo de las condiciones iniciales, ¿sí? Fundamentalmente del material que había disponible y otras cosas, ¿sí? Se pueden generar una estrella promedio, una estrella como el Sol, una estrella normal, ni muy chica ni muy grande, que va a tener un camino evolutivo, lento, largo, sin demasiados sobresaltos, ¿m? En el que tenemos la estrella de secuencia principal, luego es una gigante roja, se dice porque cambia su color al rojo. Luego la fase de nebulosa planetaria, la que pierde gran parte de su material, y finalmente la enana blanca que se va enfriando sola y lentamente en el universo. Si la estrella que se forma es mucho más grande, mucho más masiva, en vez de tener una gigante vamos a tener una supergigante, ¿sí? Que va a terminar explotando en una supernova y puede dejar algún remanente compacto como una estrella de neutrones o un agujero negro. Esto es un resumen muy esquemático y muy simple de los posibles caminos evolutivos de una estrella. Y eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Nada, se entendió todo, impecable. Les tomo examen la próxima. Sí, es difícil procesar todo junto, Omar. Es difícil, sí, lo sé. Para Esto vos está... es el pan de cada día, para nosotros es todo nuevo. No, ya lo sé. Yo intento que sea claro, sé que no es fácil. Pero está muy bueno. A mí me Esto gusta está mucho. todo escrito casi igual en el apunte, así que si quieren releer quieren leer lo que les estoy diciendo, les puede servir. Y también pueden ver la clase de nuevo, ¿sí? Y si no, la semana que viene me hacen preguntas que les hayan quedado razonando en la cabeza, ¿no? Yo tengo una pregunta, Marcos. Diga. Entonces se supone que una estrella de neutrones y un agujero negro siguen atrayendo cosas todo el tiempo. Sí, en principio sí. Y, o sea, suponemos que en el centro de cada galaxia hay agujeros negros. En la mayoría sí. Necesariamente, tiene que haber algo que En la reúna mayoría todo. hay agujeros negros súper gigantes, enormes. Claro. Sí, sí. O sea, necesariamente toda la masa que hay en una galaxia, algo la está reuniendo. Sí, hay algunos casos que no todas las galaxias tienen agujeros negros en el centro. Las galaxias como la nuestra, que son galaxias espirales, sí, pero otras no. Hay otros tipos de galaxias que no tienen agujeros negros centrales. Y bueno, en realidad queda como una aglomeración de estrellas en cierto equilibrio ahí, y no hay un centro así tan claro como en este tipo de galaxias que te decía. Pero en muchos casos sí, hay un agujero negro supermasivo, un agujero negro gigante de decenas de millones de veces la masa del Sol, alrededor del cual todo gira, sí. El nuestro se llama Sagitario A asterisco. El asterisco, siempre que hay el nombre de algo con un asterisco, es porque es un agujero negro. Y no hay imágenes de ese agujero negro. No, de este no. No, porque es muy difícil de ver, porque hacia adentro, o sea, si vos mirás hacia el centro de la galaxia, cada vez tenés más. Esto lo vamos a ver bien la clase que viene, pero cada vez hay más material, más cosas que te tapan lo que hay en el centro. Entonces a veces es un poco difícil de mirar hacia el centro. En algunas longitudes se puede, pero una imagen como la que se tomó de este, creo que es M87, me parece. No, eso por lo pronto no hay imágenes. No. Lo que uno ve es el efecto que genera, ¿no? Todo lo que pasa alrededor. Que es la manera de ver un agujero negro en realidad. Vos al agujero negro no lo ves el quilombo que es alrededor. Si lo ves, Porque justamente no brilla.
De hecho, la imagen que le mostré, el agujero negro era donde no había nada. No es que no haya nada, sino que no hay luz. ¿Algo más? Claro, o sea, es prácticamente imposible que lleguemos a tener una imagen de eso, digamos. Hay mucho ruido por el tema de las luces de las estrellas que hay ahí. Y tenés mucho sí, entre vos y el agujero negro. Claro, y Si los vos tenés fenómenos. una galaxia que la tenés de canto hacia vos, y bueno, sí, podés ver el centro, sin tanto problema. Va, de canto no, así quiero decir. O sea, de cara. ¿Sí? Entonces, Marcos, se supone que los agujeros negros crecen en tamaño, porque van absorbiendo. Sí, en general sí. Salvo que por algún motivo no tengan mucho material alrededor, sí. A veces en la formación se va tan lejos todo el material que no tenés esa acreción de material. Lo que pasa es que en agujeros negros, si tenés algo así, no lo ves, porque justamente no hay nada. En una estrella de neutrones que si brilla, sí podrás ver una estrella más aislada, digamos, que no siga calentando material. Pero los agujeros negros siempre los vas a ver en configuraciones como las que les mostré acá, que si bien es un dibujo, ¿no? Tenés la pelota esta negra acá y todo un material girando alrededor que va cayendo. Más adelante, en una de las últimas clases, se la vamos a dedicar a entender un poco más las estrellas de neutrones, las supernovas, los agujeros negros. O sea, vamos a estudiar al fenómeno, ¿sí? Y acá es un subproducto de lo que estábamos estudiando, que era cómo evolucionan las estrellas. Después vamos a centrarnos en estos objetos particularmente. Voy a hacer una pregunta que por ahí, pero me surgió a raíz de esto Diga. las cosas que va a haber en el medio, ¿no? Que se sabe que por ahí, bueno, tiene que haber un agujero negro en relación a cómo se comportan el resto de los cuerpos que Sí. orbitan, digamos. ¿Es posible que haya un planeta que todavía no detectamos en nuestro sistema solar? Viste que está esa teoría sí, del no. planeta X, La respuesta rápida es que no. podría ser un agujero negro, etcétera, etcétera. No, porque el sistema solar se lo entiende bastante bien, ¿sí? Las órbitas de los planetas se las conocen con mucho detalle, ¿sí? Y si hubiera algo tan importante que no estamos viendo, chao Noria, si hubiera algo tan importante que no estamos viendo, se detecta en variaciones de las órbitas, digamos. ¿Sí? De hecho, si recuerdan, yo en la clase que vimos el sistema solar, Neptuno lo encontraron porque vieron que la órbita de Urano se comportaba rara. Había algo que la estaba molestando. Dijeron, tiene que haber un planeta acá. Y fueron y estaba ahí. Imagínate que, y eso fue en 1880. Imagínate, ya hubiéramos encontrado otra cosa. Otro planeta no hay, no. Pucha, bueno, hubiese sido lindo igual. No, hay otros planetas en otros lados, ¿sí? La mayoría de las estrellas, o gran parte de las estrellas, tienen sistemas de planetas como nuestro Sol. ¿Sí? Y hay otros planetas repartidos por el universo. El tema es que están todos muy lejos, pero hay. O sea, no solamente existen. En realidad, la definición de planeta formal son solamente los 8 de acá. A los otros se los llama exoplanetas, pero es lo mismo. O sea, se definen planetas los nuestros y exoplanetas los de otros sistemas de planetas. Claro, solamente porque están afuera. Digamos. Exacto, sí, pero es lo mismo. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No?
Un universo de preguntas. Bueno, decime si querés, lo que sea. No, no. No, ok, bueno. No. Bueno. Entonces No, cortamos no. acá. Nos vemos el jueves. Un abrazo. Dale, chao, chao. Marco, buenas tardes. Chao.